Claro que sí, la visita del Papa, desde el punto de vista económico, también muy importante para nuestro país. Vamos a analizar con nuestro invitado a esta hora de la mañana el mensaje del Papa, especialmente en el primer punto de su gira. En Madre de Dios nos acompaña Manuel Cornejo, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAAP. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, el primer punto del Papa en Madre de Dios tuvo un mensaje muy categórico, ¿no es cierto? Este encuentro que tuvo con los pueblos indígenas de nuestro país, de Bolivia y de Brasil, en el que nos deja no solo mensajes o transmitir seguramente las quejas de muchos de nuestros hermanos que viven en la Amazonía, sino también tareas para el Ejecutivo, para los gobiernos, para las empresas, para este neoextractivismo que ha mencionado el Papa, Manuel. Sí, fue importante la visita del Papa a Puerto Maldonado y lo más importante es el punto en su agenda. Como lo dijo él en su discurso, la primera visita era a Puerto Maldonado. O sea, no hizo en su gira la visita primero Lima, después Trujillo y Puerto Maldonado, sino a esta población, que es una de las poblaciones más pobres en el Perú, fronteriza, con muchos problemas, le dio el primer lugar, como es una característica de su pontificado, acercarse a las periferias, acercarse a los más pobres, términos que están reflejados también en su encíclica Laudato Si. Entonces este encuentro del Papa con los pueblos indígenas, también él lo mencionó, fue una cosa esperada por él, ¿no? Esperada porque él ve la Amazonía como un lugar de esperanza, ¿no? Es el pulmón, ha dicho. Claro. Es el pulmón del mundo, pulmón tiene del toda una mundo. importancia sobre su megadiversidad, su riqueza ecológica, los pueblos indígenas que habitan en ella, la importancia que tiene para todo el mundo, ¿no? Y nosotros muchas veces desde Lima, a pesar que la Amazonía tiene más del 60% del territorio nacional, nos olvidamos de ella, ¿no? Entonces el Papa, este mensaje, yo espero que no solamente es un mensaje para los hermanos indígenas, sino es un mensaje para todos nosotros, para la sociedad nacional en su conjunto. Claro, ahora los hermanos indígenas, uno de ellos le dice, Papa, o el mensaje que le permite decir a Francisco es que los ayude porque están desapareciendo. ¿Cuántos pueblos indígenas o etnias, no sé, su cultura, porque esto va de la mano no solamente de depredar el medio ambiente y malograr este ecosistema, que es el pulmón exacto, uno de los pulmones del mundo, sino llevarse o arrasarse con todo un tema cultural, ¿no? ¿Cuántos han desaparecido en los últimos años? Sí, en los últimos años han desaparecido, en los últimos 50 años han desaparecido 18 pueblos indígenas. Y hay ahora 12 pueblos indígenas que están en peligro de extinción. Es decir, que su población es menor a unas 20 personas, 15 personas, ¿no? El caso extremo es el pueblo Tauchiro, donde hay 5 hablantes del idioma, ¿no? 5 ancianos que ya desaparece esa cultura, ¿no? Y si desaparece una cultura... ¿Y que está ubicada exactamente dónde? Eso es en Loreto. Loreto. Si se desaparece una cultura, ya se ha dicho muchas veces, es desaparecer una riqueza, ¿no? para toda la humanidad. Entonces los pueblos indígenas están atravesando una serie de problemas y sobre todo el principal Papa problema... lo ha dicho, nunca han estado en mayor riesgo, en mayor peligro que actualmente los pueblos de la Amazonía. Se refería al tema de la Amazonía en el mundo, especialmente en el tema de nuestro país, donde efectivamente está Bolivia, está Brasil, está el Perú con gran zona amazónica, pero que jamás ha estado para Francisco en mayor riesgo que hoy. Sí, ¿por qué? Porque el principal riesgo que tienen ahora las poblaciones indígenas es la amenaza a sus territorios por este enclave neoextractivista y en búsqueda de riquezas, ¿no? Llámese petróleo, gas, minería, madera, animales y otros productos de la selva, van arrasando a estos pueblos indígenas y va peligrando su territorio. Claro. El 80% del territorio amazónico está lotizado en lotes petroleros. Ha habido muchos casos de contaminación ambiental, muchos casos. El último 2017 hubo 11 casos de contaminación ambiental y también Madre de Dios debido a la explotación, ¿no?, de la minería informal. Aún cuando no llegó a decir, tú me corregirás, sí, Manuel, la palabra minería ilegal, pero se refirió al tema del extractivismo, al tema de los hidrocarburos, el tema de sus peces, los ríos, o sea, toda la parte de la mano del hombre que destruye una naturaleza que le permite también al Papa haber dicho que las gracias por acercarse a conocer más de cerca esta realidad
y su cultura. ¿Qué tareas dejan estos mensajes, no? Por otro lado, porque no quisiéramos pues que esto sea una visita donde el Santo Padre viene a comprobar lo que en realidad ya las autoridades conocen. Claro, yo creo que una de las cosas, antes de pasar a las tareas, uno de los temas que enfatizó el Papa, y no solamente es en el caso peruano, sino es toda la cuenca amazónica que está conformada por 9 países, es dejar de ver a la Amazonía como la despensa o el natural, descarte, ¿no? Sí, la despensa natural de inagotables recursos, sin tomar en cuenta a los pobladores que viven en ella, ¿no? Aún cuando estos recursos son finitos, pensamos que nunca se van a terminar, pero en realidad son recursos finitos y que estamos nosotros contribuyendo a que se extingan. Yo creo que una de las primeras acciones del gobierno, del Estado peruano, es poder establecer puentes de un diálogo intercultural con estas poblaciones. Como bien dice el Papa también, estas poblaciones nos pueden enseñar a nosotros a aprender otros modelos de vida, otros modelos de desarrollo. Ese momento quisiera que te tengas ahí. Mira tú qué maravilla esta pintura natural, corteza de árbol, ¿no? Sí, ese es una yanchama, es un momento fue muy significativo, muy simbólico, cargado de emoción, porque el Papa recibe de manos de un artista huitoto, Bruce Rubio, una pintura, ¿no? En la pintura se ve esta relación que hay, este diálogo que hay entre el Papa, que quiere establecer contra las culturas amazónicas. Claro, y además la maloca, ¿no? Maloca, sí. Qué maravillosa la forma como lo han adaptado, ¿no? Algo simbólico, muy simbólico y que significa mucho también para la Iglesia, para esta nueva mirada de la Iglesia hacia los pueblos amazónicos y de Francisco, es el acompañamiento. Si tú te das cuenta, está acompañado de los sabios indígenas. O sea, los apus están al lado, ¿no? Entonces están todos los sabios de diferentes pueblos. Hay Eseja, Jarambut, Machiguenga, Yine, hay Achuar, y hay sobre todo a la derecha del Papa, después del Monseñor David, el obispo de Puerto Maldonado, está Santiago Manning, un líder indígena aguajún, un líder histórico. En silla de ruedas. Sí, que es símbolo de la resistencia indígena amazónica, ¿no? Claro que sí. Y es importante, ¿por qué? Porque Santiago Manning fue en 1985 el líder indígena que dio el discurso al Papa Juan Pablo II cuando visitó la ciudad de Iquitos, ¿no? Un carrito sencillísimo, la sencillez y la cercanía es algo que, digamos, siempre lo vamos a resaltar en este Papa, pero yo quería que nos acercáramos un poco más también al tema de fondo, ¿no? Qué lindo es saber que el Sumo Pontífice nos ha visitado, ha ido a los lugares, y en este caso en Madre de Dios, donde el discurso ha sido fuerte y altisonante, a los jóvenes que no se conformen con lo que les toca, a los niños como el tesoro valioso que tenemos que cuidar. ¿Qué mensaje a los mayores, a los políticos, a los gobernantes que permiten muchas veces que estas tierras no sean valoradas, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es poder ver desde el Estado, desde la política, poder ver a estos pueblos indígenas y estos hermanos indígenas como ciudadanos también, ¿no? En el mensaje el Papa decía que muchas veces eran ciudadanos de a medias, sino eran como ciudadanos con los mismos derechos con los que tenemos nosotros, a la educación, a la salud, a una vida digna, ¿no? Entonces desde el Estado yo creo que el reto, ahora que el país es considerado un país de clase media alta, entonces poder redistribuir estas riquezas, de redistribuir estos beneficios, que no solamente se queden en Lima o en las urbes de la costa, ¿no? Sino que puedan llegar a estos pueblos, que se le puedan acceder a los servicios básicos de salud, de educación. Eso ya va de la mano de las políticas del Estado, ¿no? Claro, un Estado, políticas públicas. Claro, que si un Estado, así como él pide que la Iglesia salga, ¿es cierto? Y ese es el mensaje para la Iglesia, o para quienes, digamos, encaminan, digamos, a la Iglesia, el mensaje para los políticos, que salgan y que vean la realidad de otros lugares. Claro. Seguramente que parte de todo ese tema va a ser en el Sínodo Panamazónico, ¿no? Que también se proclama para el próximo año. ¿Crees tú que el Papa ha tratado de llamar la atención, jalón de orejas quizá para muchos? ¿Qué hacer de aquí en adelante con nuestros pueblos de la Amazonía? Sí, yo creo que es una tarea pendiente poder nosotros, lo que digo, ¿no? De saldar esta deuda histórica que tenemos nosotros con los pueblos indígenas. Hay que recordar que los pueblos indígenas son pueblos que habitan ancestralmente la Amazonía, antes que el Perú se constituya como Estado-nación. Resaltó la presencia de los Andes también, acuérdate, que han venido a la selva, dijo, ¿no?
Que ahí los tiene Andes relación también. directa con lo que me vas a decir. Sí, con los Andes. ¿Por qué? Porque los pueblos amazónicos, nosotros siempre tenemos en nuestra mente, en nuestro imaginario, una Amazonía totalmente alejada del devenir histórico del Perú, cosa completamente errónea, ¿no? Los pueblos amazónicos han contribuido a lo que nosotros llamamos civilización andina. Han tenido una relación desde hace 5.000 años, desde Caral. Ya ha habido, si uno va a Caral, ya ven elementos amazónicos. Uno va a Chavín, ve también elementos amazónicos. Está muy entrelazado. Hay muy entrelazado Exacto. entre la Amazonía Andes. Entonces nosotros tenemos que aprender de los antiguos peruanos cómo se estableció este diálogo entre estas civilizaciones y hacerla ahora posible, ¿no? En pleno siglo XXI, donde Claro. hay mayor comunicación. Pero es que en pleno Sí. siglo XXI los hermanos de la parte de la Amazonía no tienen agua, no tienen luz, claro. no tienen vías, no tienen infraestructura para transportarse. O sea, ¿cómo viven? Totalmente en un Perú disperso. Es el otro Perú, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí. El reto del Perú es eso, ¿no? El tener con ellos una mayor capacidad de diálogo, de escucha, de oportunidades y de poder escucharlos en su demanda. Por ejemplo, un tema también importante que se tiene que ver, no solamente por este gobierno, sino por los siguientes, es el tema de consultarles a ellos sobre los modelos de desarrollo que quieren en sus ciudades. Y la pregunta que te voy a hacer ¿no? ahora tiene que ver con el contexto legal. Por ejemplo, esta ley de la consulta previa, ¿crees tú que ayudó en algo, cambió en algo el panorama, la realidad de esta gente? El baguazo, por ejemplo, si lo recordamos, tendremos que darnos ahí un golpe de pecho, ¿no? Sí, yo creo que el Perú cambia a partir del baguazo. A partir del 2009 nos damos cuenta ya de estos pueblos indígenas. En la selva peruana viven más de 55 pueblos indígenas. Nos damos cuenta de esta realidad y de que el Estado peruano ya ha pasado, ya casi estamos a 200 años del bicentenario, todavía no podemos establecernos como una nación. Nos falta construir una nación donde todos nosotros, el amazónico, el andino, los que viven lejos de Lima, todos nos podemos considerar ciudadanos, ¿no? Entonces, la ley de consulta previa que se estableció aquí en el Perú en el 2011 sí ha sido un avance, del Estado, pero todavía falta afinar y falta poder que se cumpla, que se pueda cumplir realmente, ¿no? Que estos pueblos indígenas no terminen siendo arrasados. ¿Por qué? Porque todo eso, como dice también la encíclica Laudato Si, todo está conectado. Por ejemplo, si no se cumple la consulta previa, vienen petroleras, estas petroleras tienen los estándares Esa agua ambientales, negra metalizada, esa agua negra de la que metalizada, hablaron nuestros hermanos claro. indígenas, ¿no es cierto? Estamos muriendo, dijeron, ¿no? Estamos muriendo. Porque Y eso- vienen los foráneos a buscar Claro. esa agua negra metalizada. Y eso no solamente, toda esta repercusión de las industrias extractivas en la Amazonía, no solamente se queda ahí, sino eso también contribuye a unos temas a escala global, ¿no? El cambio climático, los desastres naturales, otro tipo que no... ¿Por qué es complementa necesario todo. preservar la Amazonía? Sí, la Amazonía es importante no solamente por su megadiversidad biológica, todos los animales, todas las plantas que hay ahí, ¿no? Que dicen el pulmón del mundo, sino también es importante por los pueblos indígenas que habitan en ella. Y como dijo el Papa, es importante ¿por qué? Porque esos pueblos indígenas, esos hermanos indígenas, a nosotros nos pueden enseñar, dialogando con nosotros, otros tipos de vida, otros modelos de desarrollo más armoniosos, donde no solamente se privilegia el desarrollo monetario, sino también la dignidad por encima, se privilegia la dignidad humana, la dignidad de la persona. Ahí que hablamos del tema de la dignidad, el Papa se refirió, ni siquiera dijo trata, vamos a llamarlo verdaderamente lo que es, la explotación que se vive aquí a seres humanos, a niños, a niñas, ¿no? ¿Qué te pareció ese punto? Sí, es un tema muy crucial, sensible, muy ¿no? fuerte, claro, que se ve la ausencia un poco del Estado en esa zona. ¿Una ausencia total del Estado, crees tú? Sí, una ausencia Por que lo- se tiene que subsanar, ¿no? Yo creo que este mensaje del Papa nos debe servir a todos nosotros a poder Me sorprendió a mí lo de las concertar. esterilizaciones también, También que fue un el tema de las capítulo... esterilizaciones sí que es un tema muy duro para las mujeres indígenas, pero yo creo que el Y llamado del además Papa... ahí elogió o hizo referencia a la presión de países sobre diversos lugares del mundo para ese tema de esterilizaciones, en fin. Solamente quiero pedirte una opinión sobre este pacto de Madre de Dios que ha entregado el fin de semana, ya antes de partir el Papa el domingo, el presidente del Poder Judicial con estos 10 puntos para echar a andar ¿qué temas, qué tareas, qué van a hacer, Sí. de qué se trata.
Sí, yo creo que hay dos puntos importantes de parte del Estado que están en marcha a resaltar. Uno es el del Poder Judicial, ¿no?, que trata de esta iniciativa poder ver ya más de cerca, de una manera más objetiva, con mayor seguimiento, los temas ambientales, ¿no?, y las implicancias en las poblaciones indígenas, ¿no? Ello se denomina justicia ambiental. Entonces, ver de qué manera se puede hacer un seguimiento judicial y sancionar, ¿no? Y el otro tema que es importante y que hay que hacerle también un seguimiento es al censo, al último censo. El último censo ha tomado en cuenta la variante étnica. Entonces es importante los resultados que se den en los próximos meses, que ya podemos saber los pueblos indígenas amazónicos, el número exacto, y no solamente los que viven en las poblaciones indígenas, en las comunidades nativas, sino aquellos que ya viven en ciudades. Perfecto. Entonces eso nos permite tener políticas públicas interculturales adecuadas para estos pueblos, ¿no? Primero, por lo menos saber cuántos son, cuántos somos, cuántos lo habitan, cuántos necesitan agua, luz, servicios básicos para vivir, agua limpia, no contaminada. Bueno, el último punto es el sínodo panamazónico, será el próximo año 2019, octubre, noviembre. Es posible, algunos sueñan ya con proclamar o pedir que sea en el Perú, zona de Amazonía, ese encuentro de obispos. Para el sínodo amazónico ya hubo 2 reuniones en Puerto Maldonado, y se han reunido obispos, 2 cardenales, el cardenal Valdiceri, que es el encargado de los sínodos en el Vaticano, el cardenal Claudio Humes, que es el presidente de REPAN, y obispos de todas las diócesis de los vicariatos de Perú y algunos países hermanos como Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia y Ecuador, que han estado presentes, ¿no? Este sínodo va a tener varios procesos, y todo va a ser durante 2 años. Y el tema central es 2019, ¿no? Las poblaciones. Las poblaciones, sí, la Amazonía en sí, y cómo la Iglesia puede ayudar a acompañar a estos pueblos indígenas, ¿no? Gracias por por estar esta mañana, por esta explicación tan linda de Manuel Cornejo, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, acá hablándonos del mensaje del Papa en Madre de Dios. 10:50.